mil gracias yo te doy, Señor, mil gracias de mi corazón, mil gracias porque has enviado a Jesús por mí. Mil gracias yo te doy, Señor, mil gracias de mi corazón, mil gracias porque has enviado a Jesús por mí. Oye, que diga fuerte soy, el pobre diga rico soy, por lo que Dios ha hecho por mí y en mí. Oye, te bendiga, fuerte soy, el pobre diga rico soy, por lo que Dios ha hecho por mí y en mí. Oye, te bendiga, fuerte soy, el pobre diga rico soy, por lo que Dios ha hecho por mí y en mí. Mil gracias. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios una vez por estar en este segmento de Daniel 4:2. Las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que las publique. Está con nosotros nuestro hermano Arturo Hernández. Estamos en su hogar, obispo también de la iglesia por mucho tiempo. Y ahorita vamos a cambiar un poco en lo que estábamos haciendo. Queremos hacer este segmento para darle la gloria a Dios por el tiempo que el hermano estuvo de supervisor supervisor nacional en México Sur. Y podemos hacer un tipo de preguntas. También si usted tiene preguntas las puede poner ahí y pues el hermano se las puede contestar. Pero empezando, hermano Arturo, Dios le bendiga. Amén. Gracias, hermano. Empezando, el que nos dé los antecedentes, ¿cómo fue que usted fue nombrado para México Sur? Bueno, para mí fue una gran bendición de parte de Dios, aunque ya habíamos trabajado en esa región anteriormente bajo el mandato de otro supervisor, y yo era el secretario de campo y yo estaba muy relacionado con el territorio que después me asignaron por el cuartel general. Y ese año, en 1975, para ser exactos, en la asamblea fue cuando vieron la necesidad de quitarle un poco de carga al supervisor actual en ese tiempo y dividieron, o sea, hicieron otra división más porque ya habían hecho una anteriormente. Okay. Y al norte se había quedado un hermano y el sur era otro hermano. El sur comprendía desde Jalisco y Zacatecas, del hermano pasado, hasta Yucatán y Quintana Roo. Y el supervisor de México Norte comprendía hasta esos estados, desde la frontera de Estados Unidos, todo a lo largo. Entonces, en esa división, al hermano le quitaron de Veracruz y Oaxaca hasta Yucatán y Quintana Roo. Eran 7 estados. En 1975, esos 7 estados eran Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En esos estados, hubo estados donde no había iglesia. Díganos cómo recibió, con cuántas iglesias recibió, cuántas misiones. Bueno,
estaba un poquito, pudiéramos decir que la iglesia estaba un poco diseminada ahí en esas partes, porque cuando tuvimos una junta, cuando el nombramiento de supervisor después de la Asamblea General en ese mismo lugar en Cleveland, platicamos con el secretario general de las Misiones Mundiales, hermano Adrián Barlack, y el representante, platicamos acerca de la obra. ¿Cómo iba a estar? Para mí no era desconocido, como les digo, porque ya había estado relacionado en visitas que había hecho. Entonces, en esa junta previa, me dijo el hermano esta frase que se me quedó en el cerebro. Sí. Hermano, dice, estamos en un sándwich. Hermano, un sándwich. ¿Qué sándwich? Y ya me explicó, dice, es que mire, tenemos obra en Veracruz y Oaxaca, el territorio que ahora íbamos a atender. Sí. Veracruz y Oaxaca tenemos obra, pero no tenemos obra en Tabasco, Chiapas y Campeche. Ahí no hay nada. Y entonces le digo yo, bueno, es un sándwich pero sin nada. Era un sándwich pero sin nada, porque no había nada, tenían nada, eran las dos, los otros estados donde sí teníamos iglesia era Yucatán y Quintana Roo. Y en ese tiempo sí. Había 36 reportadas. Ajá. Que me dio el supervisor cuando se fraccionó sí. Sur, que ahora el sur comprendía desde Veracruz y Oaxaca hasta Yucatán y Quintana Roo. Cuando me dio 33 iglesias. Sí. Había 5 en Veracruz, había 2 en Oaxaca. Una de esas iglesias de Oaxaca, nomás era el nombre, no había gente. Y 15 en Yucatán y 11 en Quintana Roo. Pero de estas, vamos a decir 26, 4 no existían. Y había algunas, pero al fin y al cabo eran iglesias, aunque pequeñas, pero eran iglesias que estaban funcionando. Total, eran 29 iglesias efectivas. Misiones, la verdad, no me acuerdo si había. Pero en esta relación la tomé de los datos que tengo de los papeles que le entregué al supervisor nacional, que ya después unieron todo México. Todo México, después de que fue usted supervisor. Ajá. Hicieron un solo nombramiento de un solo supervisor. Y yo le entregué a él. Y estos datos fueron con los que iniciamos 29 iglesias en ese presente. Sí. En esos 7 estados quedamos ministros. Yo no me consideraba muy viejo. Tenía como 35 años, 36 años. No me consideraba tanta edad ni tanta experiencia. Y muchos jóvenes, muchos, no así como un hermano, muchos, no eran 2 o 3. No, eran más de 15, 20 ministros jóvenes. Sí. Y muchachos que hacían trabajo misionero casa por casa. Sí. Muchachos que andaban con otro muchacho joven, unos 23 años, vamos a decirlo así, andaban con él evangelizando. Buenos evangelizadores. Y con esto viene la otra pregunta, el de que cómo se organizaron para que la iglesia entrara en esos 3 estados. Bueno, eso es ahora sí como dices, es una buena pregunta. Ajá. Porque no fue un trabajo pensado, sistematizado en el aspecto de la estrategia humana, sino más bien recurrimos a Dios, a la asistencia de Dios, al apoyo de Dios, a la dirección de Dios. Entonces, ¿qué hicimos? Pues unirnos, y cuando recién llegué yo, tocaba un IEB, programamos el IEB, lo programamos, vinieron de la región, incluyendo de la región del otro supervisor, y ese IEB fue una bendición grande, tremenda, porque nos dio oportunidad de tener una reunión con todo el ministerio. Y dijimos, ¿no? Una reunión como aquella que hizo Esdras de hermanos, tenemos este problema, la ciudad está quemada, y ese evento tan glorioso. Y necesitamos reconstruir, necesitamos levantar. La gente estaba metida. La gente estaba con el espíritu. Y organizamos y decidimos hacer una oración
diario, sistemática, a la misma hora. Y les platico en ese testimonio, algunos que ya lo conocerán, que usamos el sistema de Nabucodonosor, que hizo su estatua y dijo, a las tales horas oyen el tambor, oyen la vihuela, oyen a eso, a todos se hincan. Sí. Nosotros dijimos, a tales horas también, donde estemos, en la tienda, en la calle, en la casa, trabajando, pidan permiso. No era mucha oración, solo 15 minutos. Yeah. No era mucho. Yeah. Pero al fin y al cabo era un clamor a Dios. Sí, dígame. Para que entrara a la iglesia en ese nada más. Yeah. Nada más. No peticiones de ministerio, no peticiones de enfermo. No más, Señor, danos almas. Yeah. Tengo el testimonio de Pablo Canamori, el japonesito, que fue salvo aquí en Estados Unidos, en Nueva York, en una campaña. Sí. Y ese mensaje que le dijo el Señor al endemoniado, ve a los tuyos y cuéntales. Y él se fue a su aldea. Sí. Y él oró toda la noche, allí en una choza donde tenía todos sus utensilios de labranza, su arado, su pala, su asadón, todos sus aperos, así se llama el equipo, los aperos que él usaba. Y toda la noche se la pasó orando diciendo, dame almas, Señor. Y él decía en la oración, Pablo Canamori, dame 1000 almas. Su aldejita era así como de unos 1000 habitantes. Y otro día, después de aquella oración donde derramó su corazón, derramó sus lágrimas, solo fue en la calle diciendo, llorando, llorando, y se acercaban. Pablo, lo conocían, ahí había nacido, ahí se había criado. Pablo, ¿qué veniste? Mira, qué milagro. Y él llegó, lloraba. Y el camino así, atravesando su aldea. Y se le venía juntando la gente. Sí. La gente. Pues ya había venido Pablo, que había algunos años se había ido a Nueva York. Sí. Y ahora estaba en su aldea. ¿Y qué tienes, Pablo? Y al final dice, estoy llorando. Dice, porque sus almas están en peligro de perderse. Y tuvo, dice este testimonio, que tuvo más de 1000 almas. Y yo creo que la oración es poderosa. Y que Dios escucha cuando ve un pueblo que gime y que está dispuesto a ir a rescatar a esas almas. Sí. Yo creo, hermano, yo lo creo. Sí. Porque ha pasado en otras ocasiones y en otros lugares. Y ese era nuestro clamor, Señor, danos almas. Eso era todo. Yeah. Dios dirigió porque se ve la mano de Dios en estos estados que entraba la iglesia de Dios de la profecía. Sí. Pero ese mismo espíritu del testimonio que da es el mismo espíritu de deseo de ganar almas, de trabajar por Dios. Sí. Y Dios los bendijo. Después vamos a hacer ya segmentos particulares donde vamos a dar los testimonios de cómo entró la iglesia en Campeche, en Tabasco, porque ya dimos uno de Chiapas, pero todavía hay falta. Hay más, todavía hay más que decir. Sí. Experiencias bonitas. Ajá. Perdón. Cada estado, como que Dios nos estaba demostrando su respaldo. Sí. Porque en Chiapas no solamente es un testimonio por decirlo. Sí. Hay varios testimonios donde Dios se manifestó declaradamente. Sí. En Campeche, igual. En Campeche hasta nos tocó una endemoniada y luchar. Sí. Y nos profetizó que nos iba a acabar. Sí. Éramos 3 los que íbamos allí abriendo la obra. Sí. Se acabó 2. Y a mí todavía ha querido. Sí. Pero el Señor lo ha reprendido y me ha cuidado siempre. Yeah. Y en Tabasco igual. Yeah. En Tabasco sufrimos algunas penalidades. Bueno, Dios obrando, ¿no? Yeah. Entonces, pero eso como dice usted, hermano, vamos a esperarlo y vamos a fraccionarlo en segmentos para dárselo. Si estos primeros datos yo los agarré de los datos, de los reportes que le entregué al hermano. Y pues síganme diciendo, ¿no? Y la cuestión de que en este sándwich que había de lo que es Veracruz y Oaxaca y luego los otros 3 estados arriba,
a usted hacía y se organizaba porque hacía 2 convenciones nacionales, campamentos, retiros, todo eso era como doble trabajo. Doble. Era un doble trabajo, exactamente. Una convención allá nacional y otra convención. Por la cuestión de como no había gente en medio, tanto les era difícil a los hermanos de Yucatán y Quintana Roo venir hasta Veracruz. A los mismos de Veracruz ir hasta Yucatán y Quintana Roo. Entonces optamos por hacer una para ellos. Dios nos bendijo. Y en ese entonces eran pobres los hermanos también, porque no había... Ese es otro testimonio que vamos a platicar de cómo la situación. La iglesia era pobre, hermano Josías. La iglesia era muy pobre. Los pastores andaban, no, nosotros estamos millonarios. Sí. Los pastores andaban con sandalias, esos que usamos para los baños, para bañar. Sí. De hule, y de hule las tiras. Era triste. Vivían en chozas de palos, de varas, con zacate. Ellos le llaman guano. Yeah. Es una tela, es un como zacate. Y es buena porque el agua no se filtra, pero así pisos de tierra, sí. Que las esposas de los ministros con agua tenían que echarle agua, una especie de como bastante agua para que se endureciera el piso, sí. Porque pues, era polvo, era tierra, sí. Era realmente ellos cocinaban en sus fogones, sí. 3 piedras y una lámina, una tapa de un tambor de petróleo de los que venden de 200 litros, o sea, ese era o una lámina, su comal para, y leña, y los hermanos iban a la leña. Ellos se mantenían trabajándole a gente rica en tierras, de ayudarles a sembrar. Realmente eso cambió, y cambió. Como cambió también cuando en Samaria, si usted se acuerda de ese hecho, ajá, tremendo, que la ciudad de Samaria estaba cercada. Y entonces hubo una grande hambre, sí, que hasta se comían a los niños. Sí. Y se comían a los burros. Sí. Y hubo un cambio. Yeah. Y hubo un incrédulo. Acá también una cosa parecida, pero ese es un testimonio porque es digno de hablar y de comentarse. Porque Dios obró, sí, obró literalmente. Y en las convenciones estas, esto sí quiero que lo platiquemos en cuestión de las convenciones que había, de las convenciones nacionales que se hacían, esa marcha. Me llega el pensamiento, no estuve yo allí, pero hubo una convención, una marcha, porque hacía usted después de la convención nacional una marcha afuera, sí, en la calle. Cada convención. Se hacía. Cada convención. Sí, no, Dios de veras lo respaldaba. Como yo tocaba, casi me tocaba, no sabía la trompeta. Sí. Y entonces allá se levantó un espíritu de la trompeta. Había hermanos que sabían, que conocían, no tenían instrumento. Sí. Y Dios nos movió y conseguimos instrumentos. Un hermano ya un poco de más edad que yo, hermano Esteban Tut, que el Señor Dios lo tiene ahí dándole el gozo. Sí. Ese hermano fue un apoyo en la música. Sí. Tocaba la trompeta. Por cierto, muy chistoso. Le faltaban los 2 dientes de adelante. Hermano, ore, dice, para que me pongan mis 2 dientes. No se puede tocar sin dientes. Y Dios le dio cosas maravillosas. Entonces, en esas convenciones, en todas las convenciones, allá en Yucatán, que nosotros llamamos el sureste de México, ajá, y las de acá, que llamamos churas y dividimos nosotros, sí, estas también marchas, como esas marchas de Gavino, que tú estuviste, hermano, sí, estuve en varias ocasiones, según con el pretexto de honrar al célebre Benito Juárez, sí, pero una cosa grandiosa, porque Benito Juárez dio la libertad de cultos a la Constitución. Y más se mostraba la iglesia, como dicen ahora muchos, ¿no? Que no nos quedemos en las 4 paredes, sino salir. La iglesia en ese entonces tenía ese espíritu de salir y no teníamos ese miedo de salir, y salíamos tocando y dábamos la vuelta al pueblo. Yo hablo ahorita de Gavino, ¿no? Donde estuve, también estuve en Panamá en una marcha, pero ahí la de Gavino, o sea, se me quedó en la mente, porque cuando uno llegaba y entraba al templo, el poder de Dios. Sí.
bendición general, bendición del Espíritu Santo, como que Dios decía, me agradó lo que hicieron, Sí. y ahí les va la bendición. Sí, una cosa realmente. Pero no estuve yo en esa donde dice que había casi como 900 jóvenes uniformados. ¿Se acuerdan del uniforme de los jóvenes? El pantalón negro, la camisa blanca, el chaleco rojo. Bueno, las mujeres, falda, ¿eh? Su falda azul, las mujeres. Sí. Su blusa blanca y también su chaleco rojo. Sí. No, se veían lindos los jóvenes. Platíquenos Bueno, esa marcha. Sí, no, esa marcha, híjole, quisiera platicar de algunas marchas, pero vamos a concretarnos a esa. Rápidamente les voy a decir de una, a esa que de una de las de Panamá. No sé si a ti te tocó, hermano, pero llovió. Ajá, estaba yo, sí. Y la gente estaba metida en sus tejabanes. Sí. O sea, resguardándose del agua, pero fuerte aguacero. Y veníamos marchando. Llegamos hasta donde estaba el busto del Miguel Hidalgo, ¿era? Sí. Y allí en ese busto, ¿no? Todos experimentaron, entre ellos algunos músicos que eran nuestros familiares, sí, como mi hermano, algunos sobrinos míos. La banda hermana. Sí. Todos testificamos, porque nuestros instrumentos estaban mojados. Sí. Ni nosotros tampoco, yo no sé los demás que vendrían en la fila, sí, pero no. Y creíamos que se iban a echar a perder. O no nos iban a dejar traer unas trompetas, los saxofones que pues están con la boca partida para que les metieran el agua. No nos tocó agua nada. Bueno, esa es una de las. Esa convención, por cierto, fue muy gloriosa. Sí. Esa de Cancún. ¿Tú sabes lo que es Cancún? Cancún es una ciudad turística internacional. O sea que son turistas de todas partes del mundo. Una ciudad grande. Una ciudad que creo que sigue creciendo. Cuando yo llegué allá a Cancún, las calles, algunas de esas calles estaban de tierra. Cuando llovía se hacía lodo. Para ese tiempo ya era una ciudad, una zona que le llamaban la zona hotelera. Como le dicen la Maya, como le dicen bueno, hay un nombre que les dicen todos los hoteles. ¿Ve? Y llega uno a la zona hotelera, es un lujo andar allí en esos. En la calle principal, que era la calle Tulum, la calle que atravesó una avenida grande, y atravesaban avenidas grandes. ¿Por qué digo esto? Porque las autoridades, como dice la Biblia, ¿no? Que las autoridades, las reinas a la iglesia les servirían, ¿no? Y pues las autoridades nos dieron 2 patrullas de tránsito que iban adelante deteniendo el tráfico de las calles que atravesaban. Y 2 patrullas de policía atrás al final del contingente para resguardarnos, o sea, para cuidarnos. No, esa campaña. Sí. El local era un local que le cabían de 4 a 5 mil almas. Sí. Se llamaba el Jacinto Canec. Y le doy gracias a Dios por mi memoria. Jacinto Canec era el nombre del lugar. Auditorio. El auditorio. Tenía, aquí va la respuesta a la pregunta que sí. Una plataforma alta, como, vamos a decir, como de este techo. Vamos a decir, que 3 metros. 3 metros, alta. Y esa servía de plataforma. Enfrente había tribunas así y tribunas acá. Esas tribunas más o menos le cabían 500 personas de este lado. Contamos nosotros, eran más o menos como unas 10 o pasadito de 10 filas, o sea, asientos. Y a lo largo eran alrededor de 50 o pasadito de 50. Así que, y llena estaba la tribuna, estaba llena. Y me dice el hermano Maja, era el representante de los jóvenes. Esa era una convención juvenil. Dios bendiga a los jóvenes. Sí, ¿Sabes lo que decíamos? Que los jóvenes eran las brechas de la iglesia. Eso era la enseñanza. Allí enseñamos eso. Ellos eran los que iban delante. Y hasta sus jóvenes, adelante, vamos.
sí. estaban. Sí. Yo, hermano, te he dicho unas 2, 3 veces que yo pensaba que la iglesia ya estaba cerquita, dice, con el Señor. Sí, no, México sí. Milagros Sí. que ya algunos les he comentado en las narraciones. Milagros que vienen a mi memoria. Milagros. Sí. O sea, milagros. Yeah. Una cosa tremenda. Bueno, sigamos con eso. Ese desfile, que también aquí lo tengo. Hay por ahí algunas fotos y quizá algún día se las... Por ahí si tienen fotos, nos las pueden enviar a los hermanos que nos están viendo ahí de Cancún y por allá. Se los agradeceríamos fotos de esas marchas o otras marchas. Sí, Les de agradecemos. Panamá también tenemos. Yeah. Sí, Ujú. sí, les quieren, Yeah. para que se gocen con nosotros. Sí. Porque yo creo que nos creen, ¿no? Sí, Tus sí. hermanos ya están echando unas puntadas. Como conozco un hermano que, no, dice, yo era drogadicto. Y él, en nuestra cultura, un drogadicto, sino que Sí, del dinero. Yeah. se endroga. Y no, Dios, al alcohol, que bueno. Sí. Dios en esa marcha, en esa convención juvenil, la publicidad, hermano, fue una cosa tremenda, así como cuando anuncian peleas de peleadores famosos, en los mostradores de las tiendas, donde venden artesanía, donde venden esas fashion, las tiendas de moda. Todas las tiendas esas de la avenida esa grande, pero no era la principal. Sí. Cualquiera quiere tener ahí un comercio. Sí. Ahí cartulinas grandes. Arriba los cartelones. Sí, sí. O sea, como mantas. Yeah. Que no me acuerdo cómo les dicen. Mantas. Sí, yeah. Anunciando Yeah. la convención juvenil Yeah. de la Iglesia de Dios. No. Sí, sí. Bueno, la marcha, me acuerdo, adelante, los abanderados. En un lado, una muchacha, una joven, llevando la bandera de la iglesia. En otro lado, un joven, llevando la bandera mexicana. Dejaban un espacio. Sí. Y entonces venían después de ellos un contingente de ministros. Todos los ministros que eran. Luego la banda. Que allí sí no todos iban uniformados, parecían así puntitos negros. Pero bueno, allí iban también. ¿Eran como cuántos? 30, eran como 38. De puro viento. Puro bien, sí. Yeah, sí. ¿Cómo le llaman metales, no? Metales, sí. En inglés le dicen brass band, ¿no? Brass. Puro metal. Sí. Saxofones, trompetas, clarinetes, trombones, Yeah. saxofones tenores, altos, ya lo Sí, dije. sí. Y no, bueno, aquellos serían Sí. con la marcha de firme y adelante. Yeah. En la marcha de tan, hijo. Sí, sí. Como dice la Biblia, que causó alboroto Yeah. la iglesia. Tiene que causar, debe de causar alboroto en las calles con los acontecimientos. La iglesia que no produzca eso necesita clamar a Dios. Así es. Necesita pedirle a Dios, dame, Señor, un avivamiento. También hubo de los medios masivos seculares, ¿no? Entrevistas ahí. Sí, era lo que iba a llegar. Sí. Pues fue una cosa grande para la ciudad. Sí. La policía son uniformados, cuidado. Sí. Me acuerdo que el hermano Félix iba hacia mi lado Sí. también. Y luego el hermano Mahan enseguida. Se acercaron los periodistas nacionales, porque en Cancún, como es una ciudad turística, hay periodistas internacionales preguntando, no estaban los soldados. Sí, sí. Y algunos pues no hablaban el español, periodistas, ¿verdad? Pero ya el hermano Mahan les explicó, el hermano Mahan era el secretario Terry L. Mahan, era su nombre. Ay, Y ya les contestaba también, y no, pues así, ya sabes, ¿verdad? Oh, dice, ¿verdad?
¿Dónde? Algunos no la conocen, otros apenas la estaban conociendo, pero como Sí. decía el sabio Salomón, Sí. imponente como ejércitos enormes. Yeah. Y la versión moderna dice, con sus banderas tremolantes. Sí. Bueno, esa actividad fue una cosa realmente gloriosa, desde la organización, desde la ejecución, Sí. desde todo, fue una cosa realmente que Dios estuvo presente, entrando al Jacinto Canega, las calles y dándonos el lugar. Las dos patrullas de tránsito llegaban a la columna y aventajaban otro trecho y ya iba y tapando las calles. Y la policía atrás resguardando. Una cosa realmente que como aquí la tengo todavía, ese acontecimiento, hermano, realmente una cosa maravillosa. Digo, ¿por qué maravillosa? No pagamos por nada. El gobierno, ¿usted sabe la cantidad de comercios que le llevamos? Sí. Fácilmente. Cuando me dice el hermano Mahan, esta es la iglesia, este es el ave de muchos colores. Ajá. Vea, hermano. Pero no, al lado izquierdo de la tribuna, llenita las tribunas. Del lado derecho, llenita las tribunas. En medio, era una cancha de básquetbol. En medio, gente. Atrás de las tribunas, gente. Atrás de las tribunas, gente. Y gente aún atrás de la plataforma. Yeah, Lleno. Yo pienso, yo le calculo, sí, como unos 4,000 asistencias. Y la mayoría jóvenes. Mayoría. Era una convención juvenil. Y bueno, pues a grandes rasgos, platicamos ese evento. Que fueron hermanos jóvenes de toda la región, sí. desde Veracruz y todo eso. Y unos que fueron como los músicos, algunos que eran de México Centro, que ahí así se llamó ya después. Sí. Sí, esas convenciones, aparte había ese espíritu también de hermandad, porque en las convenciones yo me acuerdo de que no había división, ¿no? Que los ministros iban a comer a los todos ahí comíamos, el ingeniero, el profesor, el maestro, el indígena, sí. Todos hermanos ahí sentados en unas tablas y una mesa ahí para comer y se veía la unidad de la iglesia. Díganos. Un evento. En aquella ocasión que tú y yo lo hemos comentado. Yo lo he comentado. Sí. De aquella convención en Gavino. Sí. Que la terminamos. Sí. Clausuramos la convención. Sí. Por cierto, ahí me pasó un caso de lo que decíamos, ¿no? En la iglesia. Habían invitado a una de las iglesias en Arroyo Blanco, pastor, había invitado a un pastor denominacional y tenía una iglesia en Coatzacoalcos, era un joven y yo lo conocí después. En esa convención, que hemos comentado, donde se acaba, sí. Y todos van a comer porque el tren va a pasar, no hay otro medio de transporte más que el tren, yeah. Que ahí está la vía y adentro está la estación de Chinameca, la estación, sí. Para irse para Yucatán. Y la gente va a comer, ¡ay! La comida gratis, hermano, sí, sí. Que en algunos lugares la venden. Sí, allí era gratis, yeah. Todo. Yeah. Bueno, en ese final, en esa clausura, estaban comiendo porque el tren ya iban a ser las 5 de la tarde, iba a pasar el tren. Sí. A comer. Pero la banda Imán tuvo la idea de tocar un himno que era la rúbrica, yo le llamé la rúbrica, un día no muy lejano, ya se mira vislumbrar, nosotros lo esperamos que nos venga a levantar, te suplicamos humildemente, ya hijo de y yo me pasé, porque se volvió a llenar el templo, se soltó la bendición. Se soltó una bendición general grande. Sí, ese pastor que te digo, hermano, no recuerdo el nombre de él. Sí. Él entró así con sus lágrimas. Yo estaba en la plataforma. Sí. Yo estaba en la plataforma, pues, más bien checando, inspeccionando el acta. Sí.
Sí. y algunos datos de dinero y todo eso, sentado en una mesa así, ¿verdad? Y digo, hermano, sí, me acuerdo que lo tengo. Sí. Esta es la iglesia de Dios, Ya, hermano. sí. Llorando, Sí. cuando me acuerdo, era la iglesia de Dios, hermano. Sí, sí. Ya. Era la iglesia de Dios. Una iglesia que buscaba la santidad, Ya. que buscaba con oración y ayuno a su Creador. Ya. Una iglesia donde no había envidias, Sí. como decías hace rato, hermano. Sí. En los IEBs que yo había estado antiguamente, el profesor, perdón por si se ofende a alguien, donde el profesor se sentaba en una mesa aparte y le daban comida aparte, hermano. Me daba mi tristeza. Sí. Cuando México Sur, en el IEB, quitamos todo eso. El profesor junto con el alumno sentados, comiendo la misma comida, hermano. Sí. Eso, hermano, fue una cosa, un golpe a la división, un golpe a la soberbia, un golpe a todo aquello que nos aparta de la parte de Dios. Así. Pues, hermano, en esa convención, una cosa tremenda. Más o menos platíquenos el horario, también para que los hermanos que hoy a lo mejor no tienen conocimiento de cómo es el horario en las convenciones, eran de 3 días, díganos más o menos el horario. Bueno, el horario era desde la mañana a las 7. El viernes. No, el viernes era a las 6 de la tarde. Ajá. El viernes a las 6 de la tarde. Sí. Pero el sábado era a las 7. De la mañana. Y dábamos 1 hora nada más para comer. Para comer. Pero como allí se comía, Sí, yo me acuerdo. y a veces ahí mismo en el pues, empezábamos y los que estaban comiendo pues se apuraban y vámonos. Sí, ya. Una cosa Sí, gloriosa, sí. especial. Sí, Y esa era la cuestión. ya. Todos comíamos lo mismo, todos comíamos ahí en el mismo lugar. Pero Sí, había 3 sesiones, ¿no? El día sábado. el sábado había 3 sesiones en la Y mañana. nomás se daba esa hora a comer. Ajá. Y La cada mediodía. sesión, ajá. Y en la noche, la tarde. Y pues todo se hacía ahí, no teníamos que salir a ningún No, lado. ni a casi buscar comida. ni nada. estábamos en confraternidad todo el tiempo. Ahora, había hermanos de la iglesia que daban hospedaje a los Ajá. mucho. Sí, sí. O sea, eso también influía, ¿no? Sí. Y nosotros íbamos ya pensando que nos íbamos a quedar con algún hermano. Sí. Porque aparte de que no había hoteles, hermano, Sí, sí. por ejemplo, en Chichinilá, Ajá. en Tizimín había un hotelito Sí. que, híjole, hermano, nunca me quedé porque yo lo veía así, medio como que me iba a dar comezón. Pero, no, y pues todos con los hermanos. Sí, sí. Yo prefería quedarme en la cama de algún hermano Sí. que quedarme en la cama de quién sabe quién. Así es. Pero bueno, ya, hermano, no sé si el tiempo ya, como tenemos aquí, yo soy esclavo, pero si no tiene otra pregunta, yo sí quiero decirle Ajá. el auge, Ya. el aumento, Ya, dígalo. después de 9 años Ya. de supervisor. Porque cuando yo le entregué al hermano fue en 1984. Tú fuiste a la asamblea conmigo. Sí. Ya. Hasta me auguraste una profecía que nunca se me olvida. No te la voy a decir. Sí, no. Esta no pasa al aire. Ok. Bueno, Dios ya me quitó, me relegó de allí. Le dejamos al hermano 105 iglesias. Y de 29 a 105. Sí. Ya. Iglesias organizadas. Ya. Financieramente, hermano. Esto es una cosa tremenda. Porque el cuartel le mandaba ayuda al supervisor general, digo al supervisor nacional. Y aparte una ayuda para la labor, pero era la crítica. Sí. El supervisor se mantiene, el supervisor, y esto lo digo para todo, creo que hasta la fecha sí, el supervisor de los diezmos de las iglesias le pagan su salario. Pero cuando las iglesias no son suficientes, reporta yo lo hacía, reporta el supervisor lo que recibió de diezmos de las iglesias. Y
las oficinas generales le mandan a uno el resto de la asignación, porque hay una asignación, una asignación de las madres. Los primeros meses, no me acuerdo si como 1 o 2 años, a mí me mandaron el resto. Sí. Después, como había más iglesias, Sí. había más diezmos, Ya se cubría. se cubría. Y no solo eso, Dios nos bendijo porque entramos en una era de negocios. Ya. Alquilábamos tierras, sembrábamos el chile, que 2, 3 cortes, y nos redituaba. Banana. Entramos en ese espíritu. Sí. Y teníamos una tienda de literatura donde vendíamos himnarios, Biblias. Sí, sí. Y yo tenía la bendición de ir a la casa matriz de la Asociación Mexicana de Bíblica. Ajá. Allí me hice de amigo de una persona y me daba el mismo precio para todo el colportor, que es mucho más barato que de las tiendas. Sí. Entonces nosotros teníamos la facilidad de darlas al precio de esas Biblias. Sí. Y claro que los hermanos estaban contentos porque nosotros no les dábamos el precio de las tiendas, Sí, de las librerías. más barato. Claro, más barato. Sí. Libros. Sí. Y un negocio que creció. Nosotros llegamos a tener tres obreros pagándoles su salario. Sí. Completo, su salario en ese tiempo, lo que ganaba. Y la iglesia. Les préstamos a las iglesias para sus terrenos. Varios. Sí. Les ayudábamos cuando tenían una enfermedad, una esposa que daba a luz. Sí. Le ayudábamos al pastor. Más en Yucatán. Sí. Ayudábamos, todo Yeah. eso. Y la iglesia estaba en ese espíritu de ayuda. Nos daban, pero les ayudábamos. Sí. Hermanos, ministros que con préstamos se compraron terrenos. Sí. Hay 2 que 3. Sí. Que a la fecha ya uno se lo llevó el Señor, pero se quedó el terreno. Grande. Sí. No, cosas Sí. que nunca había habido Ya. una administración así. Hubo un crecimiento también, y es lo que yo también menciono, cuando hay un crecimiento espiritual, pero no hay crecimiento económico, como que algo anda mal. Así es. Y cuando hay un crecimiento económico, pero espiritual no, en una iglesia también algo anda Así mal. es. En esto se ve cómo el favor de Dios está también en lo espiritual y en lo material. Porque se acuerda, hermano, que en una convención usted dijo, a ver, hermanos, levanten su mano, ¿se acuerdan? Sí, sí, porque ya nos llegó un ministro. Me da risa, ¿no? Es cosa que son cosas curiosas, pero que salen a la luz. Sí. Un hermano denominacional entró a la iglesia. Dijo, ay, ¿para qué mandan dinero? Que para Estados Unidos, y que no necesitan allá, y que nosotros aquí. Sí, Y esa idea, porque yo los conocí, sí. de, Pobres. que sí, sin zapatos, Sí. sin nada. No, ya después traían sus botas vaqueras, que son de las más caras, Sí. de suelo de piel, de suela Sí, de sí. vaqueta, como le dicen. Sí, Y sus bañaderas, como el del presidente Echevarría, que usaba, sí. usaba mucho, el presidente Echevarría, su Sí, sí. bañadera esa, Sí. ese no usaba traje ni usaba sus bañaderas, Sí. Echevarría. Y así, sus bañaderitas y sus relojes. Eso, te digo, pronto, algún día vamos a hablar sobre eso. Lo que entró, que el auge que entró Sí. allá por este sureste. Sí. En Cancún, en Cozumel, en Chetumal, principalmente en Chetumal, Playa del Carmen, un comercio que se extendió sin necesidad de pagar arancel. Sí. Y entraron los relojes. A mí me regalaron un reloj que tenía vidrio roca, así se llama. Ah, Nunca se me rompía, le daba golpes, vidrio roca. yeah. No lo había visto, yo no he visto esa clase de relojes. Yeah. Sí. Eran Orient, le llamaba la marca Orient. Orient. Ya, y creo que ya ni la he oído tampoco, si allá no haya la Orient. Sí. Pero se nos fue en un servicio de los bendecidos. Sí. Que todos llevaban dice la Biblia, ¿no? Sí. Llevaban sus posesiones. Sí. Un mensaje, y precisamente estábamos orando y predicamos sobre Chiapas. Sí. Necesita la hermana que se iba a ir ahí de misionera, una hermana muy conocida. Sí. Hermano, necesitamos un terreno. Ya, pues órale, vamos allá. Y el espíritu Sí, de darse sí. un Pedado. Yeah. ¿Qué trae? No, pues ya di todo, una ofrenda, dame. Y alguien dijo, pues los relojes, vamos por los relojes.
No, Sí. varios. Sacaron su relojito y yo escondía mi mano. No sabía, no vieron. ¡Serio! Pero no, yo pudo más el espíritu de mi conciencia. Y ellos estaban, tuve que quitar mi relojito de doble, de roca. Y lo llevé. Compramos el terreno, ¿no? Hay cosas así. Sí, sí, pues. Cosas así maravillosas. Yo me acuerdo la última vez de lo que es el crecimiento, una vez que fuimos ahí por el representante del antes cuartel general, ahora las oficinas internacionales, ahí en Mérida, y yo iba en el carro atrás y estuvimos manejando y íbamos pasando por pueblitos ahí en Yucatán, y me acuerdo que le decías, hermano, en este poblado tenemos iglesia. Pasábamos un poblado como unas cuantas millas, kilómetros, hermano, en este poblado también tenemos iglesia. Dice el hermano, wow. Ve el otro poblado, hermano, en este poblado tenemos iglesia. Dice el hermano, no, aquí está. Y es la misma crecimiento. Ahora díganos, ya. Pero antes, dígale. Antes, había pueblos que los hermanos, por necesidad, por X, lo que sea, emigraban a otro pueblo. Llegaban y desmontaban. O sea, desmontaban. Y empezaban a sembrar. Sí. Y Dios los bendecía. Sembraban de parte de ellos, el gobierno les empezaba. Entonces, ellos empezaban a hacer, ya estaban enseñados desde que decimos que entramos, que hay que llevar, empezar con ellos, y luego llegaban otras gentes y los adoctrinaban y los hacían, pues no a tener otra cosa más que ahí reunirse en las tardes, en los cultos. Entonces tenemos iglesias, oiga bien, en Samaria. No, Samaria, ¿qué? En Nuevo Edén. Hay varios lugares que ahorita no tengo de memoria, bíblicos, por esa razón, que se hicieron exclusivamente por cristianos de la iglesia. Y allí ponían el nombre de ellos, de la hay varios, no recuerdo ahorita por la pregunta, pero me sale para decir eso. Cómo Dios respaldaba a toda esa gente. Y el crecimiento. Oh, esos hermanos ministros y hermanos de libertarios son como todos los hermanos deberíamos de ser. No, pero deben de ser muy nobles, trabajadores, sufridores. Pero Dios los bendiga, porque te digo, ahorita ya va uno y ya no. Yo a mí me tocó, me recogían buenas ofrendas de amor. Buenas ofrendas, no. Principio ofrenditas de 30 pesos. Una vez una viejita, una ancianita, pobre, ya dije viejita, yo también estoy bien. Una ancianita me daba, había unas monedas que el gobierno sacó, así con octagonales de 10. Sí, me acuerdo de ellas. Y me daba dos, pobrecita, yo sabía que era viuda. Y ya, híjole, siempre en mi memoria la Biblia. Que señora, porque eran blancas, ¿te acuerdas? La Biblia dice, sus dos blancas. No, hermana, tome bien, haga como que ya usted me dio. Se me molestó la hermana, la anciana. No quieres que reciba bendición, me dice. Échelo. Esos los estoy trayendo como amuleto, bueno, perdón. Mucho tiempo. Me acordaba de esas mujeres que me dio esas dos, que eran blancas las monedas. Bueno, en ese tiempo ya tiene ahí los datos, ¿cómo le entregó ya el hermano? Bueno, tenemos, ya en el 84 tenemos 105 iglesias, 103 misiones, todo eso lo agarré de los datos del archivo que tengo, porque cuando yo entregué, él me firmó documentos y le entregué 105 folders con iglesias de quién era el pastor, quién la organizó, los líderes, los secretarios, los líderes de los auxiliares, la membresía, la dirección, y si tenía teléfono, no había teléfono, una que otra vez, que a dónde ibas. Todo eso, 105, 103 misiones. Los préstamos, como decíamos, se los perdonamos. Vino el jubileo, porque dije, no, ¿cómo le vamos a entregar a los supervisores estas cosas? Que nietos, eso lo pensé yo, ¿no?
quizá con una poca de qué, de egoísmo, ¿no? Pero el Señor, yo creo que el Señor ya me perdonó. Sí, así es. Préstamos para las iglesias, para los terrenos, Sí. todo eso, dijimos, hasta aquí se acaban. Préstamos a los iglesias de sus terrenos, todos también. 3 se quedaron con el sueldo completo, Sí. tenían su salario completo. A los 5, los auxiliares que tenía sobre la región, Sí. a todos se les daba ayuda, Sí. incluyendo a los supervisores, se les daba dinero. Sí. Aparte se le daban sus gastos de su material que usaban para promover sus auxiliares. Y Dios de esto es testigo. Sí. Dice, o sea que se les ayudaba financieramente. Sí. Pero entregamos una mercancía de Biblias, bastantes Sí. Biblias. Yeah. Himnarios que habíamos editado nosotros. A mí me tocó editar un himnario y otro con el supervisor pasado, Sí. primero. Pero yo era el que el hermano no se metía, era un hermano muy quieto, muy pacífico, muy tranquilo. Mucha paz tenía en su corazón el hermano. Y nosotros nos hicimos cargo de la revisión en este templo, que hay que ir a ver las pruebas, a revisar. Se hizo esa edición, pero luego hicimos otra que a mí me tocó, que también, híjole, nos tocó que Dios interviniera, híjole, cómo sufrimos ahí. Nos querían robar y bueno, pero, bueno, le entregamos libros del cuerpo de Cristo que la iglesia en Tennessee nos dio permiso de editar. 5,000 libros. Todo se le entregó al... Le entregamos llaveros, unos llaveros que no sé si te acuerdas, que estaban encapsulados, un carrito y con la profecía, con la marca de Levántate Resplandeza, del avión, con su, y la bandera, ¿no? Yo hasta, por cierto, ahora hasta la fecha hay uno de esos llaveritos. No, el día que quieres te lo enseño. Bastantes llaveros encapsulados. Y agárrate, hermano. Le entregamos un fondo para el tabernáculo. Pero ahí ya también con ese espíritu de egoísmo, como ahí estaba el que era el supervisor de la región del sureste, hermano Miguel Beceta, que también ya se lo llevó. Un gran ministro, un buen ministro. Él me acompañó en el viaje a la Selva de la Candona, porque yo hice varios viajes, y el primer viaje y todo eso. Era la cantidad, esto en los archivos y con todavía el voucher, o sea, la copia del banco. 612,233 pesos con 2 centavos. Y de aquellos pesos. De aquellos pesos. Más o menos, pero eran pesos que con pesos. Y le dimos también, le entregamos el terreno que teníamos ya pagado para hacer el tabernáculo, de 60 metros de largo, 60 metros de largo, por 30 de ancho. Hace poco vino un hijo del hermano Beceta, y siempre como traen la idea de la maldad de las gentes, piensan que uno no va a obrar bien. Venía por la firma, ya me ando rodeando toda la... Hasta que le dije yo, no, hermano, pues yo venía a ver si me daba usted la firma. Porque estaba en nombre mío el terreno y ya no. Pero es el año pasado. Sí, hermano. ¿Y en dónde te firmo? Le digo. No, pues voy a hacer un escrito ahí. Allá si quieres sacar millones de pesos con ese papelito. Le firmamos ese terreno que también fue una... Y oigan, un fondo general de 1,162,002 con 21 centavos. Antes de que ellos exactamente. Dios se glorificó, como decías tú hace un rato, en todo. Y luego las misiones no eran misiones que a veces tenemos pobres de 4 o 5. Sí, no. No eran misiones de... Tenemos iglesias de 3, hermano, ahora, donde quiera, de 4 personas. Y no, eran iglesias de 16, 17, de las mínimas. Y las organizamos, pero no las reportábamos. Ahora me da risa, hermano.
Sí. de que hay quienes por buscar un reporte ya tienen iglesia con 3, con 4. Yo conocí una iglesia en Michoacán con 2 miembros. Sí. Y es de lo que te estoy diciendo. Es que yo había tenido aquí un coro, pero si tú traes otro... El mismo, yo quiero dar gracias a Dios porque lo que Dios obró en este tiempo fue gracias a ese liderazgo que... Más que nada el Espíritu de Dios, hermano. Y yo también darle gracias a todos los ministros, hermanos, músicos, Sí, hermanas, sí. porque fue de todos Oh, el no. trabajo, donde creció la iglesia, ya no hubo un sándwich, ya el sándwich ya tenía algo en Sí, medio. y enriqueció, Yeah. porque la obra más creció en esos lugares. Y yo quiero cerrar, hermano, con una oración de bendición, dar gracias a Dios por todo lo que Dios hizo en aquellos años. Y ya después vamos a hacer segmentos aparte, dándoles testimonios acerca de cómo entró la iglesia. Y pues yo me acuerdo también, porque yo me acuerdo cuando fue el hermano de la Selva Lacandona, yo lo recibí ahí, cuando abrió la puerta, yo fui el que abrí ahí en la casa. Que Bueno, no estaba yo. Sí, que no estaba, sí. Entonces, bueno, grandes bendiciones que vamos a darlas por segmento. Y pues darle gracias a Dios a todos los que nos están viendo. Mandan saludos al hermano Arturo. Pues ya les contesta él o les contesto yo, haga de cuenta que él es el que les está hablando. Pero Pero está bien, gracias. si tú les contestas. Gracias. Vamos a hacer una oración, hermano, también por aquellos ministerios que a lo mejor se siente que ya está abandonado, tanto problema y dijo, mejor ya dejo y Dios no me bendice, pero Dios está ahí contigo. Dios te está cuidando, Dios te está guardando, Dios te va a bendecir. Y ya nomás es... y la regla es fácil, hermano Josías, la regla es fácil. Orar. Sí. ¿Qué dijo el Señor? Que es la segunda de Crónicas 7:14. Sí, es un sí condicional. Así es. Si mi pueblo se humillare, Sí. mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, Sí. orare y pidiere y se arrepintiere de todos sus malos, yo, dice, oiré de los cielos y yo los da a entender que va a sanar nuestra tierra. Esa es la rúbrica, la firma de Dios. Yo voy a sanar su tierra. Nos hace falta que lo sane. Nosotros somos la tierra. Así es. Ajá. Pues vamos a orar para que vayas a orar por todos. Dando gracias, otra vez el enfoque es por todos los que trabajaron. Dios les bendiga. Unos ya se los llevó el Señor y ya están recibiendo su premio en gloria. Pero también de todos los que están vivos, darle las gracias. Y que su trabajo no se manda. También no nada más la banda de Mango, músicos en el área de México Sur, que el hermano Geu trabajó allá en La Voz de Salvación. Saluda a todos ellos con el hermano Ezequiel. Todos grupos musicales que en Cozumel había otro, ¿no? hicieron evangelismo, sí. y tremendo, ¿no? Y darle reconocimiento a ellos en esta oración. Gracias, y también gracias, ¿no? A todos ustedes, y también orar por aquellos ministros que están en lucha. Que trabajan los hermanos, ¿no? Así es. Y que si los atacan, no los están atacando a ellos. Sí. Si viene un ataque del enemigo, no es a ellos, Sí. es a la iglesia. Así como le dijo el Señor a Pablo cuando iba persiguiendo, él creía que los cristianos los perseguían. Sí. Él creía que los... No, le dijo, Señor, es a mí a quien estás persiguiendo. Así es. No te pongas conmigo. Oramos. Ah. Padre Celestial, Dios, Dios, gracias, te damos Señor. gracias. Yo te doy gracias. La bashera mahanes, te doy Gracias, gracias, Señor, que nos concedes. por todos estos hermanos, hermanas, jóvenes, Señor, que trabajaron Que por estos ti. testimonios, Padre, Bendice, Señor, sus puedan vidas, a los que todavía servirle. están aquí, Señor. Ayuda, Dales de tu Señor. gracia y bendición. que De los puedan que tú, servir, Jehová, ya te Señor, los para has que tus llevado. ministros Jehová, ya los tienes se allá levanten, recibiendo se su aviven, premio. se fortalezcan. Damos gracias por este tiempo, para Padre que del tus cielo. iglesias tomen, Glorifícate, Señor, oh Dios, fuerza así en este tiempo, para glorifícate trabajar hoy en día, por en la cada gran una de las comisión que dijo iglesias, Señor, en Jesucristo cada que uno de haga. los pastores, en cada En uno cada de los uno de nosotros. supervisores, oh Dios, Gracias. que están dirigiendo tu Gracias, iglesia. Señor, por Bendíceles, oh permitirnos, Dios, Señor. dales de tu gracia y bendición, Todavía y que haya esta prosperidad. Creemos en ti, todavía, Gracias. Señor, tu brazo no se ha cortado, todavía hay poder en tu Gracias. nombre, y te damos gracias, Señor, porque tú estás Toma con el nosotros control de tu a iglesia, de pesar tu de los ministerio, problemas, de tu a iglesia. pesar de las Toma el circunstancias. control, Tú eres con nosotros y te damos en el nombre de gracias. Jesucristo. Gracias, Dios. Y cantamos este canto, gracias y gracias por estar con nosotros. Mil gracias yo te doy, Señor,
mil gracias de mi corazón, mil gracias, porque has enviado a Jesús por mí. Mil gracias, mil gracias, yo te doy, Señor, mil gracias de mi corazón, mil gracias, porque has enviado a Jesús por mí. Hoy el débil tenga fuerte soy, el pobre diga vivo soy, por lo que Dios ha hecho por mí. Y este trabajo que se hizo fue por Dios. Amén, amén. Por el Señor Jesús, que mostró su poder y nos dijo: tú eres débil, Amén. ahora eres fuerte. Amén. Tú eres pobre, ahora eres rico. Y esto pasó en este tiempo. Los hermanos que eran pobres se hicieron ricos Amén. en el Señor y también tuvieron lo suficiente para vivir. Amén. Dios siempre está con nosotros, aún en el desierto. Dios te bendiga. Gracias, hermano Arturo. Y Dios les bendiga a todos ustedes. Hasta la próxima.